Hola, bienvenida a RayMed, tu canal. En el video de hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo interpretar de forma correcta un uroanálisis. Sin nada más que decir, iniciemos con el video de hoy. Entonces tenemos que un uroanálisis no es más que un grupo de pruebas que identifican ciertas características de la orina, lo cual nos va a otorgar información bastante valiosa en el contexto de patologías urinarias, pero también en pacientes con patologías sistémicas que pueden manifestarse con alteraciones urinarias. Ahora, cuando nosotros hacemos este análisis, este se subdivide en tres áreas. Un análisis físico, donde evaluamos el color, olor y densidad de la orina. Un análisis químico, donde evaluamos el pH, glucosa, proteína, la presencia de hemoglobina, bilirrubina, cetonas y nitritos. Y el sedimento, que nos habla más de la celularidad, la presencia de eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, pero también la presencia de cristales, cilindros, inclusive de microorganismos. En el video de hoy nos vamos a centrar en comentar las características del análisis físico y químico, y en un video posteriormente estaremos hablando del sedimento urinario. Ahora, la calidad de los resultados de dicha muestra es proporcional a la calidad de la misma. Es por ello que debemos tener una correcta técnica de recolección y darle ciertas recomendaciones a nuestros pacientes. Por lo menos, se prefiere tomar la primera orina de la mañana para tomar la muestra, valga la redundancia, debido a que la alimentación y el ejercicio a lo largo del día puede cambiar las características de la orina. Ahora, previo a dicha toma, hay que realizar una buena higiene de genitales, sobre todo lo que sean labios mayores y menores en las mujeres y el glande en los hombres. Esto se puede llevar a cabo con un jabón que tenga un pH neutro para tratar de que no afecte el resultado del uroanálisis. Y claramente esto se realiza con la finalidad de evitar la contaminación. La muestra se debe recoger en un recipiente estéril y se debe tomar la muestra de la mitad de la micción o chorro medio que dicen también. Básicamente el paciente va a iniciar su micción, va a descartar los primeros cc y posterior a esto va a introducir el recipiente para tomar la muestra. Una vez dicha muestra se tome, se debe refrigerar o procesar lo más rápido posible. Esto es bastante complicado porque muchas veces el paciente toma la muestra es en su casa y los resultados desde que toma la muestra en su casa hasta que la muestra es procesada pueden verse afectados. De hecho, la literatura comenta que preferiblemente el procesamiento se debe realizar en menos de 2 horas, ya que posterior a este tiempo se ven afectadas las características de la orina, como un aumento de proteínas, destrucción de células, inclusive un aumento del pH. Empezamos a hablar de las características físicas, iniciando por el color. El color de la orina va a oscilar entre un naranja hasta un transparente. En la literatura encontramos que el color óptimo lo refieren como un color ámbar y que la coloración de esta va a depender principalmente de la concentración de la orina, la cual a su vez depende del estado de hidratación del paciente, de alimentos o medicamentos que puedan cambiar la coloración de la orina, de sustancias endógenas como serían células, cilindros, que afecten también la coloración de la misma, y menciono la infección de vías urinarias ya que es una causa bastante relevante de que la orina se vuelva un poco turbia. En esta tabla resumimos la coloración que nosotros podemos encontrar en la orina de acuerdo a condiciones patológicas y condiciones no patológicas. Una orina blanca me la puede dar una leucocituria y una quiluria, pero también una precipitación de fosfatos. Un color rojo me lo puede dar una hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria o inclusive la presencia de porfirinas. Ahora, una coloración rojiza también, pero no patológica, me lo pueden dar algunos alimentos como la remolacha, pero también algunos medicamentos como la metildopa, rifampicina o la aminopirinina. Un color negro o marrón, las porfirinas, melanina, hemoglobina, la bilirrubina o cualquier otro pigmento biliar, metamoglobinas. Dentro de lo no patológico, la quinina, nitrofurantoína, el metronidazol, hierro o derivados del mismo, la metildopa, imipenem o inclusive la levodopa. Una coloración azul o verdosa, la biliverdina o el resto de pigmentos biliares, una infección por pseudomonas originosa también,
el complejo B, azul de metileno, triantileno, timolol o inclusive el fenilsalicilato. Ahora, quizás del color lo que más nosotros tenemos en cuenta es que la urea esté turbia o no, es decir, que esté mucho más concentrada y que el paciente refiera que pues identifica ciertos grumos, si así lo queremos decir, en la orina. Cuando esto se presente, lo primero que debemos pensar es en alteración en la hidratación, que el paciente esté deshidratado, ya que es una causa bastante relevante, que el paciente tenga una hematuria leve o que por el contrario tenga una infección de vías urinarias. ¿Ok? Ahora, si la orina tiene espuma, esto puede ser dado por la presencia de proteínas, es decir, una proteinuria, o por la presencia de sales biliares en la orina. El olor, y pues sé que pueden tener esta cara quien se va a poner literalmente a oler una orina de otra persona, sin embargo es relevante y esto quizás no lo hacemos nosotros, pero el paciente muchas veces nos los puede referir. El olor normal de la orina es un olor urinoide, lo refiere a la literatura. Y algo a tener en cuenta es que a mayor concentración de la orina, es decir, entre más concentrada esté, el olor va a ser mucho más fuerte. Sin embargo, quiero recalcar esto, y es que no significa que haya una infección de vías urinarias. Y me explico. Regularmente en la infección de vías urinarias el olor es fuerte, ¿cierto? De la orina. Sin embargo, no podemos relacionar de que todo olor fuerte de la orina es una infección de vías urinarias. Y eso es un error que nosotros vemos mucho en la práctica clínica. Un olor afrutado o dulce me habla de una cetoacidosis diabética, un olor a alcohol me habla de intoxicación por metanol, un olor a amonio me puede inclinar la balanza hacia una infección de vías urinarias, debido a que hay algunas bacterias, sobre todo las gram negativas, que son ureasas positivas, tienen la capacidad de degradar la urea y eso pues me va a dar el olor característico amonio de la orina. Un olor fecaloide puede estar presente en los pacientes con fístulas vesicointestinales y un olor a humedad es típico de la fenilcetonuria. Respecto a la densidad no es más que la relación entre el peso de un volumen de orina y el mismo, pero de agua, ¿ok? Y básicamente nosotros lo vamos a evaluar en términos de concentración, ya que el riñón es el órgano que va a concentrar la orina y pues de esta forma vamos a evaluar la capacidad del mismo para llevar a cabo dicho proceso. El valor normal se encuentra entre 1001 y 1030. A esto es lo que conocemos como isostenuria, ¿ok? Ahora, cuando tenemos una hipostenuria, es decir, que está disminuida, debemos pensar en que hay un aporte hídrico significativo, pacientes por lo menos con potomanías o inclusive un paciente con diabetes insípida puede orinar mucho y su orina es bastante diluida. O inclusive pensar en alteraciones tubulares como una enfermedad de Fanconi, por ejemplo. Por una hiperestenuria, debemos pensar en que el aporte hídrico es deficiente, es decir, en una deshidratación o la presencia de ciertas sustancias en la orina. Llámese pigmentos, llámese proteínas, leucocitos, hematíes, que todo esto hace que la orina sea mucho más concentrada. Ahora, algo a recalcar es que los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo cuando está instaurada y es de larga data, pues pensaríamos que, pues como hay una alteración a nivel renal, pueda que estuviera hipostenúrica, la orina. Sin embargo, no es así. Se encuentra isostenuria. Parece que el riñón busca la forma de adaptar pues la densidad de la orina a pesar de tener pues un compromiso significativo en su funcionalidad. Y esto sobre todo es relevante cuando tengamos un paciente con oliguria, que no sabemos si es porque el paciente está deshidratado, está recibiendo poquito líquido o el paciente en realidad ya tiene una enfermedad renal de base. Ahora ya evaluamos las características físicas, ahora nos vamos a centrar en las características químicas de la orina, iniciando por el pH. Ahora, todo este análisis químico de la orina nosotros lo podemos hacer con tiras reactivas, que son bastante pues económicas en comparación a otros métodos que podemos utilizar para analizar la orina y pues se encuentran bastante disponibles. Básicamente sumergir estas tirillas en la orina y de acuerdo a la coloración, el mismo recipiente donde vienen dichas tirillas nos puede ir indicando si hay proteínas, si hay glucosas, cómo está el pH, etc. Entonces, cuando hablamos del pH, debemos recordar de que los riñones juegan un papel fundamental en el equilibrio ácido-base del organismo.
a través de la eliminación y reabsorción de hidrogeniones y de bicarbonato. Ahora, el pH normal de la orina oscila entre 4.5 y 8. Hay alguna literatura que dice que de 4 a 8. Sin embargo, si tomamos esa orina de la mañana, pueda que ese lapso sea un poco más estrecho, de 5.5 a 6.5. ¿Ok? Ahora, hay que tener algunas características o algunas condiciones claras en mente que me pueden desarrollar un pH persistentemente alto o un pH persistentemente bajo. Es decir, un pH ácido o por otro lado un pH alcalino. ¿Cuándo vamos a tener un pH ácido de la orina persistentemente? En pacientes con ayuno prolongado, frutas, sobre todo lo que serían los arándanos, tienen la capacidad de acidificar la orina, pacientes con cetoacidosis diabética, pacientes con acidosis tubular renal tipo 2, una acidosis respiratoria, porque claramente trata de compensar eliminando hidrogeniones a través de la orina y eso hace que la orina sea ácida. Algunos medicamentos como los salicilatos, anfotericina, espironolactona, AINES o inclusive las biguanidas, es decir, la metformina. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un pH persistentemente elevado? Es decir, un pH alcalino. Cuando tengamos una hipocalemia severa, pacientes con dieta vegana, pacientes con diuréticos distintos a los ahorradores de potasio, antiácidos, pacientes con infecciones de vías urinarias, por lo que ya había comentado, que son microorganismos ureasa positiva. La degradación de la urea pues también me va a tender a que el pH vaya un poco más alcalino. Y la acidosis tubular renal tipo 2 es también, tipo 1, también es bastante relevante. Ahora, el pH extremo provoca disminución de la sobrevida de leucocitos y con ello pues una interpretación, un falso negativo de lo mismo. Y lo comento no simplemente para que lo tengamos en cuenta aquí como el momento de valorar el pH, sino también por lo que le comentaba al inicio, de que si la muestra no se procesa de forma óptima, no se analiza en el tiempo correcto, pues el pH puede empezar a verse afectado y eso claramente me va a afectar el resto de parámetros que puedo evaluar en el uroanálisis. La presencia de proteínas. Desde el punto de vista fisiológico, el filtrado glomerular solamente permite pasar moléculas, es decir, proteínas, que tengan un tamaño menor a 20.000 Daltons. Sin embargo, la gran mayoría, por no decir que todas, de estas proteínas que logran ser filtradas en el glomérulo son reabsorbidas y metabolizadas en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Por lo cual, la presencia de proteínas en la orina siempre debe hacernos pensar en algo más, ¿ok? Ahora, las tirillas reactivas que regularmente utilizamos tienen una alta sensibilidad y especificidad para la identificación de albúmina, lo que hace que quizás si el paciente tiene una proteinuria por otra razón, no sé, tiene una proteína Benson-Johnson en la orina por un mieloma o algo por el estilo, pues no lo vamos a poder identificar tan de forma fidedigna como identificamos la albúmina. Ahora, proteinuria, deben tener en cuenta, es que no es igual a enfermedad renal. Una proteinuria debe ser estudiada, pero no significa que el paciente tenga una enfermedad renal, ya que hay inclusive patologías postrenales o prerrenales que me pueden causar una proteinuria, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Recordemos que es por cruces. Cuántas cruces tenga, pues así mismo nos va a hablar de cuánta proteinuria hay. Si hay una cruz, hay 30 miligramos sobre decilitro de albúmina. Si hay dos cruces en el uroanálisis, nos habla de 30 a 100 miligramos sobre decilitro. A partir de aquí empezamos a considerarlo como microalbuminuria. Tres cruces nos habla de que el valor de albúmina está entre 100 y 300 en orina. Y 4 cruces nos habla de que el valor es superior a 300 miligramos sobre decilitro de albúmina en orina. Y esto claramente pues, nos lleva a hacer estudios de extensión, evaluar condiciones que pueda tener el paciente de base que me generó una proteinuria, llámese una hipertensión, llámese diabetes, llámese una glomerulonefritis, o inclusive hay proteinurias que son transitorias, que se asocian al ejercicio, al consumo de ciertos alimentos, entonces siempre tener en cuenta esto. Aquí le traje esta tablita donde pues nos resumen cuáles podrían ser las causas de proteinuria y vemos como les estaba comentando. Hay proteinurias prerrenales causadas por una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, transitorias por el ejercicio, por fiebre, por cirugía, por anemia, por hipertiroidismo, un ACV me lo puede causar también, proteína de Benson-Johnson, como ya había comentado, que se asocia a mieloma, y así. Vamos acá a revisar
la de origen renal, donde podemos tener una hipertensión renovascular, hipertensión maligna, que el paciente tenga alguna condición, llámese una glomerulosclerosis, una glomerulonefritis, alguna nefropatía ya de base o una tubulopatía. Todo esto es importante tenerlo en cuenta y pues es simplemente para recalcar de que el mundo de la proteinuria es literalmente bastante grande y que no simplemente nos debemos quedar con lo más típico que vemos regularmente. Inclusive podemos tener proteinuria posrenal causada por tumores de vejiga o inclusive de pelvis renal o inclusive una cistitis severa. Entonces siempre tener en cuenta esto, de que el uroanálisis simplemente nos indica la presencia de proteínas. Debemos realizar estudios de extensión basados en los factores de riesgo, patologías de base, medicación, etcétera, que venga recibiendo el paciente para poder realizar un enfoque correcto. La glucosa en orina. Pues en una persona normal no debería tener glucosa en orina. De hecho, la reabsorción a nivel tubular de la glucosa tiene un umbral de 180 miligramos sobre decilitro. Es decir que para que una persona tenga una glucosuria debe tener por lo menos un valor de 200 miligramos sobre decilitro en orina, lo cual claramente no es normal, ¿ok? Entonces siempre tengan en cuenta esto, de que una persona normal no debería tener glucosa a no ser que sea un falso positivo. Ahora, las embarazadas sí se ha identificado de que del 5 al 10% pueden tener cierto grado de glucosuria. Y algunas etiologías que se relacionan con la glucosuria, claramente tenemos la diabetes mellitus, el síndrome de Cushing, el síndrome de Fanconi o inclusive patologías pancreáticas o hepáticas que puedan manifestarse con esta condición también. Ahora, ¿cuáles serían esos falsos positivos o falsos negativos que me pueden afectar el valor de la glucosa? El consumo de alimentos, por eso le estaba comentando. Si el paciente consume alimentos y toma la muestra de orina, puede que esta salga elevada. El resto de detergentes, esto sobre todo cuando el paciente se hace una limpieza, por eso es que debe ser un jabón neutro, porque hay algunos jabones que pueden afectar el valor de la glucosa. O inclusive el ácido ascórbico, como será la vitamina C, también puede afectar el resultado de la glucosa en orina. Por último, para terminar el análisis químico, tenemos el análisis de las cetonas, de las bilirrubinas y de los nitritos. La presencia de cetonas en orina, pues nos las pueden dar las siguientes condiciones: una cetoacidosis diabética, alcoholismo, ayuno prolongado, pero inclusive también la fiebre. De hecho, estados severos de deshidratación en los pacientes también me pueden dar cuerpos cetónicos en orina. La presencia de nitritos, pues los nitritos sobre todo tienen relevancia en el contexto de las infecciones de vías urinarias, ya que los microorganismos que las causan, pues la gran mayoría tienen la capacidad de metabolizar los nitratos y pasarlos a nitritos. Entonces la positividad de los mismos nos podría orientar hacia el diagnóstico de una infección de vías urinarias. Sin embargo, esto claramente debe acompañarse de la presencia de leucocitos, de bacterias, de hematurias, de otras características, ya que los nitritos per se no son específicos de una IBU. Y las bilirrubinas, recordemos que en dado caso, pues la bilirrubina sea quien llegue a la orina, pues estamos hablando de la bilirrubina conjugada. Entonces, siempre que tengamos la presencia de bilirrubinas en orina, pues debemos pensar en dos cosas. Uno, alguna patología obstructiva o alguna patología que me esté aumentando la bilirrubina conjugada. O por otro lado, que tenga algún medicamento que me esté haciendo una interacción, que me esté sea aumentando la bilirrubina o en su defecto no sea bilirrubina lo que hay en la orina, sino en realidad ese medicamento que me esté tiñendo y me esté dando un falso positivo. Por último, bueno, también tenemos las causas de una hemoglobinuria que pues son bastante amplias. Podemos tener asociadas a hemólisis, que son las principales causas, reacciones transfusionales que se pueden presentar, los pacientes con quemaduras, intoxicaciones, inclusive también pueden manifestarse con una hemoglobinuria. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.